¿Escuchas eso? Es tu cuerpo hablándote, en forma de síntoma, en forma de dolor, hambre o saciedad, energía o cansancio, felicidad, tristeza, ansiedad, emoción, todas tus emociones. Aprender a escuchar esa voz interna es lo que te guiará a tomar las decisiones más acertadas para encontrar tu camino de salud y bienestar. Bienvenido a este espacio donde te guiaremos desde nuestra propia experiencia de sanación para que puedas tomar tu salud en tus manos, haciéndote consciente de tu bioindividualidad. Bienvenido a La Voz de Tribu Orgánica. Hola, muy buenas noches. Hoy es miércoles y es La Voz de Tribu Orgánica. Bienvenidos a todos los que están por acá escuchándonos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y tenemos como invitada a Andrea Mojica. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Cari. Hola Cari, muchas gracias por tu invitación. Buenas noches a todos. Muchas gracias por aceptarla y nos gustaría que, te presentaras un poco. Andrea es terapeuta holística especializada, yo le llamo en energía, pero cuéntanos un poco más tú, Andrea. Bueno, sí, tal como tú lo dijiste, mi nombre es Andrea Mojica, soy terapeuta en emociones y básicamente en biodescodificación y en biomagnetismo. Hago terapia de imanes y de emociones. Ok, y cuéntanos un poquito, Andrea. Bueno, ya hablamos un poco de tu historia en el live que tuvimos el día de ayer para que la gente te conociera un poco más, pero el tema de hoy, muy específico, esa vibración de los pensamientos y cómo impacta en nuestra vida, muy específicamente en nuestra salud, que es lo que tú y este espacio se especializa. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria y por qué es para ti tan importante la vibración de los pensamientos. Claro que sí. Cari, pues mira, tal como les conté ayer, los que no han visto pueden ir al Instagram de Tribu Orgánica y ver el live que tuvimos, un live muy bonito. Ayer les comentaba que todo comenzó con la muerte de mi papá y básicamente a mí me hizo un clic el hecho de saber que durante muchos años mi papá pensó y manifestó que iba a morir a los 61 años sin dolor. Esto me llevó a entender cómo nosotros programamos nuestra mente. La mente es un órgano súper poderoso, lo podemos moldear de tal manera que nos puede potencializar o nos puede destruir. Y a raíz de la muerte y de entender esto, empecé a estudiar todo este tema de los pensamientos y cómo los pensamientos afectan nuestra realidad y nuestra salud. Entonces, el cerebro a veces no le damos como la magnitud que tiene. Decimos, es un órgano más. Sin embargo, nosotros todos podemos moldear y hackear nuestro cerebro. Lo llamo hackear, así como cuando uno hackea un servidor o un computador, podemos llevarlo a que, como te decía antes, potencialice nuestra vida o simplemente nos aleje de esas metas o esa realidad que nosotros tenemos. Y específicamente en el tema de las enfermedades, que nos lleve a síntomas o que nos permita tener una vida saludable. Y qué importante. Mucho se dice que en lo que crees, creas, ¿no? Pero se escucha mucho como una frase cliché, pero en realidad viene de algo más profundo, incluso científico, ¿cierto? Claro que sí. Mira, te voy a poner un ejemplo súper clásico de cómo podemos o cómo nuestra mente puede crear esas realidades. No sé si, Cari, tú has escuchado hablar acerca del efecto placebo. Sí, claro, es como, de hecho, en la medicina se ocupa mucho para probar ciertos medicamentos, ¿cierto? Total. Entonces, resulta que en varios estudios mostraron que cuando tú le dabas digamos que un dulce, una medicina, pero que realmente era un dulce y tú le decías a una persona, mira, esto es para sanarte o curarte o quitarte el dolor de cabeza, eso desaparecía la sintomatología. Entonces, este descubrimiento es muy importante o fue muy importante porque se entendió cómo el cerebro podía crear nuestra realidad. Así como tú lo dices, es una frase de cliché, pero es 100% verdad. Si tú crees que tú eres buena en algo, lo vas a hacer.
pero si crees que eres mala, no hay poder humano que te quite eso. Por ejemplo, las personas que entrenan deportes de alto rendimiento pueden entrenar un montón, pero si en el momento de la competencia tu mente te dice que no puedes, no vas a poder y vas a perder la competencia. Pero si tú en ese momento estás preparada para ganar y ser un triunfador, vas a arrasar en la competencia. Todo parte de acá. Entonces es muy importante manejar nuestros pensamientos, saber cómo o pues saber qué pensamos y qué no pensamos. Recordemos que nuestro cerebro está preparado, digamos que biológicamente está preparado solo para, o no solo, sino para defendernos de amenazas. Básicamente está hecho para sobrevivir. Para sobrevivir, exactamente. Cuando nosotros nos enfrentamos a algo novedoso, ¿qué va a decir el cerebro? Esto es nuevo, esto es peligroso, Esto es peligroso. Miedo, alerta, 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 alerta. No sé si ustedes ya se vieron intensamente, pero cuando pasa algo nuevo, por ejemplo, ahorita que le llega a Riley la pubertad, que empieza la sirena, alerta, alerta, ¿qué es esto nuevo? Todo se empieza a despelotar, como, Dios mío, ¿qué está pasando? Así actúa nuestro cerebro. Entonces, si nosotros no aprendemos a hackear nuestro cerebro, pues nos vamos a dejar ganar del miedo. Seguramente todas esas cosas nuevas que el cerebro dice amenaza, las vamos a descartar y no las vamos a hacer. Sí, estaba pensando en justo cuando hablabas del tema de los deportes y los entrenadores los atletas de alto rendimiento. Estaba recordando, bueno, no sé si todos sean colombianos por acá porque tenemos gente de muchas partes del mundo, pero hubo un penal que pateó en la Copa América hace poco James Rodríguez y se vio clarito cómo él paraba, hizo unas respiraciones para concentrarse y patear. ¿Y eso cuál fue el resultado? Que él de verdad pudiera tranquilizar a su sistema nervioso central, porque esto no, quiero poner esto como, esto es ciencia, así funciona tu cuerpo, no es, como se dice, no es magia, tiene mucho que ver con cómo funcionan incluso nuestro cuerpo y cómo nos protege, como decías, para sobrevivir, pero en el momento que nosotros literal podemos decirle a nuestro cuerpo, tranquilo, no te está persiguiendo el león, no hay ningún peligro real, tú eres capaz de esto, entonces puedes funcionar de la manera óptima. Y en el caso del efecto placebo, como tú lo dijiste, muchas veces, y regresando a eso, cuando el sistema nervioso le damos ese dulcecito, pero piensa que le estoy dando la solución a su problema, entonces lo mismo que hace es relajarse. Y en el momento que se relaja, el cuerpo es una máquina perfecta y hace hemostasis. El cuerpo se sana solo y es una química perfecta que nuestro cuerpo también está hecho para eso. Pero vivimos en el otro lado, en la supervivencia. En ¿cierto? la angustia, Cari, en la angustia. Creo que, a ver, yo pues ya he logrado manejar después llevo 11 años en este camino, en este caminar, incluso yo puedo decirte que soy muy afortunada porque vengo de una familia en donde realmente no éramos negativos, ¿sabes? No éramos, pero te voy a contar una anécdota aquí, aprovechando que por aquí veo en sala a mi queridísimo esposo. Imagínate que yo me caso, yo me conozco con él y él viene de una familia extremadamente negativa. O sea, todo era malo, todo era como hay que planificar todo porque si no, todo va a salir mal. Sí, ¿Y adivina qué pasaba? todo puede tener un escenario de catástrofe. ¿Y adivina qué pasaba? Pues la catástrofe. Él se encuentra conmigo y yo vengo de una familia, especialmente mi mamá, que también está en este mundo de la medicina alternativa. Ella lleva, obviamente, incluso más años que yo. Yo llevo este caminar hace 11 años, mi mamá ya lleva más de 16 años en este camino. Michel, mi esposo, conoce a mi mamá y dice, ¿por qué le suceden estas cosas a Margarita? O sea, ¿por qué Margarita, mi mamá, hace todo como sin tanta planeación y sin tanto estrés, todo le funciona bien? O sea, mi mamá es de las que dice, necesito ir a una cita médica y el taxi, y necesito que haya un taxi afuera de mi casa para llegar a tiempo. Sale y está el taxi, sin llamarlo. Entonces, y yo vengo de esa corriente, digamos que vine confiando. Entonces, y entendiendo que los pensamientos crean nuestra realidad. Si tú crees que el taxi va a estar afuera,
el taxi va a estar afuera. Pero si tú crees que no vas a encontrar taxis, que hay muchísimo trancón y que vas a llegar tarde, pues eso es lo que vas a crear. Porque nuestro pensamiento, nuestro cerebro no solamente crea como esta parte, sino afecta al entorno, porque recordemos que somos energía, somos 99.9% energía y todo lo que nosotros pensamos, hablamos, decimos, afecta todo, absolutamente todo nuestro entorno. Entonces, esto es maravilloso y es magnífico si nosotros logramos aquietar nuestra mente, cambiar esos pensamientos negativos por positivos y vivir en un modo, digamos que sereno y sin estrés. No digo que sea fácil, por más de que yo venga de esta corriente, eso, me estreso. Sí, hay días que enloqueces también. Sí, Hay yo también. días que enloquezo, hoy, por ejemplo, fue un día bastante estresante en mi casa. Acá donde me ven, he dormido 20 minutos. Entonces, claro, por ejemplo, cuando el cuerpo no descansa lo suficiente, cuando tu mente no tiene esa oportunidad de entrar a un estado de relajación recuperación. y de recuperación, nada, pues todo como que no logras que las cosas funcionen a tu alrededor. Entonces es magnífico. Yo creo que siempre he creído que las cosas pasan para algo maravilloso. Y estoy segura que esto que me pasó anoche y que pasé de largo es perfecto para que hoy pudiera contarles cómo mi día caótico, porque en serio mis días normalmente son muy tranquilos, ¿sí? No pasa nada extraordinario, o pasó de todo. Entonces fue muy lindo y le dije, gracias Dios, gracias porque hoy tengo una historia que contar en la voz de Tribu Orgánica. Y así ha sido. La verdad es que creo que cuando vives en esos pasos y aprendes a parar la antena, porque yo digo que es eso, ¿no? Aprender a parar la antena y ver lo que está allá afuera disponible, es que puedes incluso dar gracias por el día caótico porque algo viene grande y bueno detrás de esto. Y confiar, que no es lo mismo, hablando de vibración de los pensamientos, el cómo vibran los pensamientos de confianza, gratitud, amor. Y si quieren, cierren los ojos un segundo, tomen una respiración profunda y miren su cuerpo. ¿Cómo se siente cuando digo el cuerpo? La vibración de tu cuerpo. Cuando te digo miedo, mira tu columna vertebral. ¿Qué hace? ¿Cómo se siente cuando digo amenaza, catástrofe? Ahora siente cómo se siente el amor. Siéntelo. Tú sabes cómo se siente el amor en tu cuerpo. Agradece por algo. ¿Por qué agradeces hoy? ¿Qué está haciendo tu columna vertebral en este momento? Recrea la música que más te gusta en tu mente. Báilala. Desde ahí, mira qué hace tu columna vertebral. Puedo asegurarte que hubo una gran diferencia entre las vibraciones bajas de las emociones que te dije al principio y el amor y la gratitud, porque cuando hay amor y gratitud, tu cuerpo se expande. Cuando hay miedo y catástrofe, se encoge, ¿cierto? Cuéntenme en el chat qué sintieron todas las personas que estén por acá. Mientras que nos escriben, yo te cuento qué sentí. Imagínate que yo también hice el ejercicio y apenas dijiste miedo, catástrofe, mi cuerpo comenzó a temblar. Empezó como, luego dijiste amor y comenzó a relajarse montones. Y eso pasa, es una sola palabra, cambia todo. Sí, y porque atado a esa palabra hay interpretaciones, ¿cierto? Y eso es la interpretación, ¿realmente es lo que mueve al cerebro o cómo funciona, Andrea? No te entendí la pregunta, discúlpame. La interpretación realmente es lo de esa palabra, pues si la palabra tiene pues está conectada con una interpretación, un significado que le damos, ¿cierto? Tal cual. Y realmente eso es lo que mueve al cerebro o cómo funciona. Sí, pues mira. Nuestros cerebros, como te decía, es un órgano que conecta todos nuestros sentidos y todo lo externo y lo interno. Si tu cerebro, por ejemplo, si tú cuando pequeña viste que una araña, animal normal, te picó, en tu adultez, esa araña en tu cerebro va a ver la amenaza. Es un animal normal, es un insecto, pero nuestro cerebro guarda en nuestro subconsciente todas esas experiencias de amenaza y eso es lo que se va a aprender, como te decía. Entonces, para ti, la palabra araña puede ser un insecto. Para mí, que me picó, digamos que esto es un caso hipotético. Que tuve un caso específico que a lo mejor se te inflamó. Exactamente. De una vez. Y mira que así funciona.
Entonces, muy seguramente a ti cada vez que te pique algo o que veas una araña, inclusive tu cerebro reacciona para que se te inflame de nuevo, así no te haya tocado, así de poderoso es el cerebro. Entonces, la interpretación de las palabras o de las emociones la da, o sea, se da de acuerdo a las experiencias que hayas tenido también. ¿Esto es igual en cualquier periodo de nuestra vida? Digamos que nosotros, como te decía, podemos hackear el cerebro cuando somos niños, cuando somos entre recién nacidos y hasta los 7 años más o menos. Nuestro cerebro es una esponja total, una esponja completa. Entonces, es por eso que es tan importante cuidar lo que hacemos, lo que decimos, como nos mostramos en los niños. Ahí es donde más esponjitas son y donde más es donde se está como formando esa corteza. Ahí es donde, como te digo, ahí es donde hay más momentos de... Donde aprendes cuál es el... Sí, o sea, donde tu cerebro entiende algo como una amenaza o como no. Cuando vamos creciendo ya nuestro cerebro está, nuestro corteza prefrontal y todas la parte cerebral está ya formada, entonces ya es mucho más difícil lograr cambiar esos cerebros. No imposible, ojo, no imposible. Y esto es súper importante porque muchas personas dicen, no, pero ya llevo 30, 40, 50 años siendo así o pensando que X o Y es malo, ¿cómo voy a cambiarlo? La buena noticia es que sí se puede. Existen técnicas para lograr cambiar y hackear nuestra mente. Pensemos que, como lo dije al principio, el cerebro es un órgano que tiene la capacidad de crear nuevas conexiones neuronales. Esto no es que simplemente lo hago así, pero se entrena. Se entrena. Entonces, haz de cuenta que tú estás yendo al gimnasio. Cuando tú vas al gimnasio, tú comienzas pues vas flaco, desgalamido, sin fuerza, sin músculo, pero a medida que vas ejercitando tu cuerpo, pues va saliendo el musculito, va saliendo las abdominales, vas endureciendo, pues no sé, como fortaleciendo tus piernas. Eso mismo pasa con el cerebro. Y muy seguramente cuando tú vas al gimnasio dices, qué pereza ir al gimnasio. Hay gente, o sea, hay personas que lo disfrutan, pero hay muchas otras que dicen, Dios, tienen que hacerlo, pensarlo para ir. Pero si tú vas con un objetivo y es, no sé, la salud y moldear tu cuerpo, pues al final el resultado va a ser óptimo. Así mismo es el cerebro. Cuando tú empiezas a entrenar nuestro cerebro, entrenar nuestro cerebro no es un tema de la noche a la mañana, es de tiempo, exacto, es fortalecer el músculo, es de tiempo, es de dedicación, es de constancia. Y claro, cuando tú logras entrenarlo, puedes acceder a esa parte subconsciente en donde puedes modificar esos pensamientos y ese subconsciente, esos pensamientos limitantes, esas creencias limitantes que también muchas veces, en vez de empoderarnos, nos limitan. Y de hecho, pues teníamos hace mucho tiempo, se tenía la idea de que el cerebro no cambiaba físicamente, ¿no? Que las neuronas incluso se morían y que chao. Ya. Sí. Y resulta que eso no es cierto, que existe algo que se llama neuroplasticidad. Tal cual. Justo es me imagino que es lo que te refieres, y que se dieron cuenta que hay cerebros que antes parecían estar más viejos, o sea, literal, si los escaneaban 10 años antes se veían más viejos, y cuando les dan alimentos correctos, cuando la vibración de los pensamientos son de alta vibración, porque no vamos a hablar de, pues, si conectamos al pensamiento y a la vibración, pues, a la emoción con el pensamiento en amor, gratitud y miedo. No es que el miedo sea malo, o bueno, no, el miedo está ahí para salvarnos, pero se dieron cuenta que conectado con eso, pues el cerebro, cuando la vibración era alta, el cerebro podía sanar, el cerebro podía regenerarse, o sea, físicamente se regeneraba, y esas nuevas conexiones hacían justo que se viera mucho más grande, mucho más sano y que hubiera más neuronas ahí. Entonces, qué belleza que la ciencia pueda mostrarlo, que de verdad podamos ver que químicamente pasa algo en nuestro cerebro, que químicamente pasa algo en nuestro cuerpo, porque cuando nos estresamos, el cortisol sube, o sea, hay una química
química que pasa en tu cuerpo y que pues el cortisol existe para que podamos correr, para que entonces les manden un mensaje al cerebro de libera glucosa y la glucosa te haga literal darte la energía para que puedas salir corriendo. Pero pues si no corres, pues se recircula, ¿no? Entonces ya tenemos que ver que hay una química que pasa en nuestro cuerpo. Total. El fin de semana, perdón, justo estaba estudiando un poquito porque estoy estudiando un diplomado en bioquímica médica clínica. El doctor Joaquín González Aragón está dando y que me invitó a ser parte de él, y estábamos hablando de las proteínas porque pues la bioquímica y los enlaces covalentes, y me impactó mucho que dentro de eso decía que en las proteínas había enlaces covalentes, que son los enlaces en donde se unen un carbono con un oxígeno, ¿no? Y una molécula con otra, pero había unas partes en donde se unían que no eran como estos enlaces así, sino que eran, o sea, que no eran físicos, sino que eran iónicos, y que esos enlaces, pues al final iónico es energía, estos pedacitos de energía, y está en la química de nuestro cuerpo, en lo que comemos, en lo que ponemos ahí y en cómo nuestra mente genera esa química a través de las hormonas y de todo esto que creamos. Y es algo real, es algo que podemos modular con ciertas herramientas. Ibas a decir algo, perdona. Te iba a decir que eso es súper cierto lo que estabas mencionando respecto a cómo nos pensamos, o sea, como cuando tenemos un momento de estrés, el cortisol se libera, se dispara. Y el problema es que cuántas veces estamos estresados en el día. Entonces, claro, muchas veces decimos, pero ¿por qué nos enfermamos? ¿Pero por qué tenemos X o Y síntoma? Pero no nos paramos un momento, nos detenemos a pensar qué pasó en nuestra vida, en nuestro día a día, qué pensamiento tuve, qué estrés tuve, qué emoción tuve, qué disgusto tuve, porque todo eso afecta a nuestro cuerpo. Yo ayer les contaba en el live que nuestro cuerpo es un sistema perfecto, es una máquina perfecta, y cuando se desequilibra vienen la sintomatología. ¿Y cómo nos desequilibramos o cómo se nos bajan las defensas? Cuando tenemos una emoción baja. Lo que tú dices, sentir miedo no es malo, enojarnos no es malo, la ira no es mala. Lo que no está bien es no saber gestionarla, no aceptarla y sacarla, entenderla. Aceptar el mensaje que viene con ella y hacer algo con eso, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, infortunadamente muchas veces nos quedamos con la rabia, con la ira, con el miedo y nos paralizamos o nos llenamos de eso. Y lo chistoso, Cari, de todo este tema es que, por ejemplo, si nosotros nos ponemos bravos con una persona, es el ejemplo perfecto de cuando tú tienes un veneno, el veneno, se lo estás dando a la otra persona, le empiezas a gritar, es que usted es un tal par cual, yo no sé qué tal. Le estás dando el veneno, pero realmente te lo estás tomando tú. A otra persona ni por enterada se da, y el que te enferma eres tú. Entonces es súper importante ver cómo absolutamente todo está conectado y lograr tener unos pensamientos o una mente, digamos que tranquila, o más bien lograr entenderla y hacer la respiración consciente antes de actuar o ante alguna amenaza. Pues nada, va mejorando nuestro estado de ánimo y evitando sintomatologías. Porque el pH de nuestro cuerpo cambia, ¿cierto? Total. Imagínate que estudios han demostrado que cada vez que se nos bajan las defensas, el pH cambia, y ahí en ese momento, no sé si tú sepas, Cari, pero nosotros todos tenemos virus, parásitos, bacterias y hongos. En nuestro cuerpo lo que pasa es que están, por decirlo así, dormidos, están dormiditos, pero cuando el pH se desequilibra, se vuelve más ácido, más alcalino, es el espacio o el ámbito perfecto para que ellos se despierten. Y ahí es cuando comenzamos con la sintomatología. Por eso es tan importante la alimentación. A mí, Cari, me ha enseñado muchísimo a nivel de alimentación, porque, claro, así como nuestro cuerpo tiene un pH y nuestras emociones deben ser consecuentes para que podamos nivelar el pH, también la alimentación, todos los alimentos tienen pH. Entonces, cuando tú comes mucho dulce o cuando comes frutas o cuando comes verduras, también afecta nuestro pH. Cari es la
experta en eso, pues aquí estoy segura que ya podría hacer un live entero del pH de los alimentos, pero en este sentido, la idea es que nuestros pensamientos, nuestras emociones y lo que consumimos, lo que nos va a permitir tener una vida o sana o de enfermedad. Claro, y cuando preservamos la emoción, cuando no podemos salir de ella, como ya que mencionas a Riley y ese momento de ansiedad que tiene, que no puede salir de ahí, de ver todos los escenarios catastróficos, porque si ven en la película, spoiler alert, ¿no? En realidad la ansiedad lo que nos hace ver es solo los escenarios catastróficos, nunca futureamos hacia lo bueno que nos puede pasar. Entonces, y eso literal, genera una señal electromagnética que lo atrae. Es muy extraño para algunos, pero es igual, como les decía, química, física, hay una carga que está atrayendo o repeliendo. Y lo más importante es que cuando nosotros estemos en ese loop en donde la emoción nos tenga atrapados, tengamos herramientas para poder salir de ahí, para podernos darnos cuenta y crear un ambiente en donde mis pensamientos se estabilicen y regresen a ese estado en donde podamos tomar decisiones mucho más acertadas, mucho más desde nuestro ser y la tranquilidad, a cuando las tomamos desde el estrés y viendo como solamente el catástrofe, no tomamos las mejores decisiones. No, y mira que ahorita que estabas hablando al respecto, como nuestro cerebro está biológicamente preparado para las amenazas, ¿qué es lo que normalmente le decimos a nuestros hijos, para los que tienen hijos o sobrinos o niños pequeños? Cuidado, te vas a caer. No toques esto porque te vas a lastimar. Y nos la pasamos declarándoles cosas. Lo hacemos de la mejor intención, claramente. O sea, no es que los papás seamos malos o los abuelos, no. Claro, estamos tratando de cuidarlo bajo nuestro filtro, nuestra experiencia previa que ellos aún no tienen, ¿no? Total, entonces cuidado, te vas a caer. ¿Y qué pasa? Pues el niño se cae. ¿Por qué? Porque ya les mandamos esa energía de te vas a caer, infortunadamente. Y es nuestro automático, ¿no? Para nosotros ya es nuestro automático. Total. Por eso es tan importante ser tan conscientes de cada palabra y cada pensamiento que tenemos. ¿Y cómo deberíamos decirle? Ay, me quedé como pensando eso. ¿Cómo practico transformar ese pensamiento de cuidado, te vas a caer, no comas, no hagas, bájate de la silla, ¿sabes? ¿Cómo, uno, podemos relajarnos? Y dos, poder ayudar al niño para no programar este sistema de alerta tan disparado que pueda afectarles. Total. Bueno, lo primero es, como tú decías, vivir en el aquí y en el ahora. O sea, respirar profundo, porque si no, el automático te hace decir 10.000 cosas que no quieres. Cuando tú estás viviendo en el aquí y en el ahora, respiras y puedes decirlo mejor. Pero además tratemos de evitar el no, o evitar el como no hagas esto porque. Entonces es como explicarles cuáles pueden ser las consecuencias. Exacto, no, exacto, qué pueden hacer y por qué podría pasar si lo hacen. Sin embargo, muchas veces, y me ha pasado, soy mamá de 2 hijos, muchas veces ellos, cuando nosotros los dejamos ser, ellos saben, ellos son, o sea, y no les pasa nada. Es magnífico. Es como, mira, si un niño está pasando por un pasamanos y el papá le dice, cuidado, te caes, se cae. Porque aparte lo asusta. Exacto. Pero cuando le das la confianza de, oye, tú puedes, que eso es importante, que en vez de decirle cuidado te vas a caer, es oye, tú eres poderoso, oye, tú puedes. Oye, si lo empoderamos, seguro va a poder, porque ahí le estamos reafirmando su ser, le estamos reafirmando quiénes son, estamos llenándolos de confianza. Eso es súper importante. Yo trato de decir, en lugar de cuidado que te vas a caer, es mira por dónde camina, como fíjate, o sea, como que vaya atenta para, pues mi hija, para quien no sabe, tiene 2 añitos, entonces uno vive, decimos en México, con el Jesús en la boca, ¿no? Quiere trepar a todos lados, quiere brincar, quiere jugar, y yo trato de dejarla hacer, pero hay veces que también, pues, como te decía, o sea, no somos perfectos y nuestro automático sale, y entonces brincamos y los asustamos, y hay veces que, por eso te digo, a veces no se iba a caer, pero del susto que le pegué porque le grité cuidado, se cayó. Entonces, lo que he tratado de hacer para modularlo es sí decirle como, bueno, mira por dónde
vas? Tranquila, ¿no? Como decirle el cómo sí, pero me parece totalmente, o sea, conecto también con lo que dices de si yo le doy la oportunidad, puedo ver de todo lo que es capaz en lugar de Total. limitarla. Exacto. Mira que en el colegio de mis hijos, ellos hacen algo que se llama misiones. Ellos van a lugares fuera de la ciudad o a veces fuera del país y son experiencias muy duras. Son experiencias en donde a veces ni siquiera tienen baños, en donde ven mucha indigencia. Bueno, hay muchas cosas que marcan muchísimo a los niños. Cuando los papás le preguntan al colegio, ¿podemos ir los papás? Y ellos dicen no, no porque ustedes no les permiten ser a los niños. Allá los niños hacen todo lo que normalmente, o sea, se atreven a hacer un montón de cosas que normalmente con la presencia de los papás no pueden o no hacen porque los papás le hacen todo. Entonces, allá ellos tienen que lavar, trapear, barrer, ir a ver indigentes, o sea, un montón de cosas que uno como papá trata de evitar y no los deja hacer. Entonces es importante, como te decía, dejarlos ser. Esto no estoy diciendo que darles libertad, o sea, que no sea, que no se malinterprete el libertinaje con la libertad. Es decir, hay que poner límites cuando hay que ponerlos. Total, hay que poner límites, pero hay momentos en los que no podemos dejarlos ser. Eso es. Hay otra cosa que también quería decirles y es que aparte del agradecimiento, el hecho de tener fe, súper importante, o sea, agradecer y tener fe. Cuando digamos que muchas personas dicen, no, sí, yo tengo fe, no, sí, yo creo en Dios, en Cristo, en Buda, bueno, en la religión que sea. Claro, yo tengo fe, pero no la practican. No es tanto eso. Si tú tienes fe, ¿por qué tienes miedo? ¿Sí? O sea, la fe es algo, es como dice, O está o no está. Exactamente. Es algo absoluto. Total, entonces es súper importante como dar esos pasos de fe y entender que todo es perfecto. Hay algo que yo he aprendido y es en serio, todo es perfecto, todo pasa de la mejor manera. Muchas veces nosotros nos quedamos con experiencias del pasado y recordemos que el cerebro no sabe si es hoy o fue hace 10 años. Para él, el cerebro es atemporal. Entonces, lo proyecta como en la mente de Riley, ¿no? Sí. Hace la proyección y parece que lo está viviendo en ese momento. En este momento, tal cual. Entonces, realmente, si nosotros logramos como sobrepasar esos momentos o esos momentos, digamos que duros del pasado, si de pronto cuando la araña me picó, dejamos de pensar que la araña es mala o eso y comenzamos a hackear nuestra mente, la vida va a ser mucho más linda y llevadera. Es súper importante aprender a hackear nuestra mente, muy importante, es muy importante aprender a saber el paso a paso. Esto no es un absoluto, pero sí hay técnicas en donde tú puedes comenzar a crear esas conexiones neuronales que estábamos hablando. Además que recordemos que a veces lo que llamamos malo no es así. Todo, como te decía, todo pasa por algo, todo es para un fin mayor. A veces cuando nosotros decimos, pero ¿por qué me dejó el bus? O no me monté en ese bus, o pasó esto, eso, algo nos estaba salvando. Totalmente de acuerdo. Pues quiero ver si por aquí alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer. Quiero agradecerles mucho. Catalina, aquí levantó la mano. Cuéntanos, Catalina. Hola. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, había estado pensando en eso, en hacer algunas preguntas acerca de ese tema de la fe, porque, bueno, no sé, para mí ha sido difícil, como yo sí he transitado como distintos lugares de fe y, bueno, eventualmente llegué a la conclusión de que lo había hecho casi que de manera antropológica, como conocer los dogmas y saber, entonces como que... Para conocer la humanidad. Un poco sí, y esos factores de fe, sí, esos factores de fe, y estoy hablando de que empecé muy chiquita, pero entonces tengo la sensación de que me quedó como una mentalidad, como un
sí, como una mentalidad, no sé, como un mensaje allí, un pensamiento acerca de que esa fe está afuera, ¿sí? De que es externa. Entonces, claro, ya no soy una persona religiosa, como me salí como de todo esto y soy más como de, no sé, la academia, la ciencia y ese tipo de situaciones que hacen de las personas, pues, como ser bastante, se me fue la palabra, bueno, Científica, sí, escéptica. escéptica. Entonces, entonces yo me pregunto muchas veces, o sea, porque sí siento que me falta fe, pero es decir, a veces es como, "Ey, ¿de dónde la saco o sea, ¿de dónde la saco? ¿Fe en qué? O sea, como que si yo, como que pienso, bueno, listo, todos somos uno y todo funciona porque es una sola cosa y estoy de acuerdo, o sea, pienso, no sé qué tan artificial sea ese pensamiento, de que todo es perfecto y somos una sola cosa funcionando de manera aleatoria, permanente, caótica y perfecta. Sin embargo, vuelvo a, no sé, a mi cama y pienso de dónde saco la fe. A veces siento que es algo que sí necesito para manifestar y realmente no hallo una respuesta, o sea, la sigo buscando. Dale. Para mí, yo te voy a contar un poco de mí, ¿no? Porque así como tú, yo me considero una persona cero religiosa. Mi familia es católica, mucho tiempo fui católica. Esa es mi formación. En mi familia hay cristianos. Y como tú, empecé a explorar cómo funciona el budismo, o sea, de qué habla, ¿no? Para entender cómo las diferentes, como tú dices, de manera antropológica. No tener fe, en algún punto se me empezó a sentirse pesado, pensando en que todo depende de mí, de lo que yo haga, de lo que yo ponga, lo como tú dices, todo está haciendo desde mi hacer. Y la fe para mí es confianza en que, como tú dices, si todos somos uno y podemos conectar con el amor, cada ser humano que está junto a mí funciona de la misma forma y científicamente, de hecho, ¿no? Cuando una persona toma las peores decisiones de su vida es porque está en un estado de sobrevivencia y no en un estado de calma, porque si estuviera en el estado de calma seguramente su decisión sería otra. Y por eso comienzo a entender, hace poco vi como un comentario de, no recuerdo, esta actriz de La La Land, decía, si aprendiéramos a conocer a todos, aprenderíamos a amarlos a todos, entendiendo que al final todos tenemos como la misma esencia y por eso todos somos uno. Entonces esta fe es lo que hoy me sostiene pensando en que hay algo más grande que yo. Tú dices que está externo, pero yo formo parte del todo, entonces quizás no es tan externo, está como si yo formo parte del todo, puedo conectarme con eso, no estoy separado de eso y por eso entiendo que no tengo miedo, o sea que el miedo, puedo dejar de sentir miedo porque pase lo que pase, yo estoy perfectamente cuidada y lo que venga a mí va a ser por un aprendizaje, va a ser por mi más grande bien, me va a traer algo para mi evolución. Religión o no, creo que las religiones para mí, no solo las creó el hombre como estructura, pero esos mensajes en todas las religiones son muy parecidos para mí y esto es algo muy personal, no digo que sea así, lo que yo escucho es lo mismo o sea, como hay ciertos mensajes que se repiten en todas las religiones y todos conectan con el amor, con cuidar del otro. Entonces, mi creencia a partir de esa parte científica es, pues seguramente hay algo que nos está diciendo lo mismo de, no sé, no lo puedo tocar, ¿no? Pero desde allá arriba se lo dijo igual a Buda, se lo dijo igual a Jesús, se lo dijo igual a Mahoma, pero necesitaban diferentes lenguajes para poder cubrir a toda la humanidad. Y no sé, eso me da una esperanza para sentirme más ligera, para saber que no, las decisiones que tomo no son solo mías, sino que vienen incluso de mensajes más allá, porque ese pensamiento del que hablaba Andrea de cuando yo voy a salir y va a estar el taxi, es porque conecté con alguien, fui capaz de mandar esa vibración y conectar con alguien. Pero bueno, es un entrenamiento que quizás podemos ver cuando nos rendimos, cuando dejamos de pensar que lo controlamos todo y que podemos ver que hay algo más grande que nos une. Y quizás eso es lo que como una humanidad nos salve para parar las guerras, ¿no? Para ver al otro ser humano desde su humanidad y no desde me está atacando, sino está buscando sobrevivir. Porque si yo pienso, por ejemplo, hoy en Palestina e Israel, cada quien está buscando sobrevivir
Y si me pongo a escucharlo a cada uno, cada quien tiene su versión y quizás incluso puedo entenderlo, no aceptarlo ni pensar que está bien lo que está pasando, pero puedo aceptar su humanidad. Y si puedo aceptar su humanidad y me conecto con ellos, quizás podrían bajar las armas y rendirse, decir, compartir. Y eso es solamente fe. No sé si te conectas con algo de eso. Tal cual, tal cual. Gracias, Catalina. Creo que lo describiste muy bien, Catalina. No busques la fe afuera. Muchas veces buscamos afuera lo que está dentro, no, adentro. Además, recuerda que hubo alguien más grande que tú que te creó y te creó con un corazón perfecto, te creó con un cerebro perfecto, te creó con tu cuerpo es perfecto y cada cosa, cada detalle fue puesto por algo más grande que tú. Como dice Cari, la fe no se trata de religión, independientemente del dogma que tú practiques o si no practicas, que es lo que nos estás diciendo, ni bueno ni malo, simplemente es. Y mientras haya amor, compasión, ese es nuestro camino, porque recuerda que todos somos uno. Si tú le quieres hacer daño a alguien, adivina qué pasa, que te devuelve 3 veces más. No sé si ustedes han visto esto, cuando tú señalas a la persona con un dedo, hay 3 señalándote a ti. Eso es. Y ponías acá, Catalina, del Reiki, pues el Reiki es energía y al final es lo que podemos transmitir con esa vibración para sanar. Pues la verdad nunca he estudiado, pero así lo siento, ¿no? Ay, sí, yo sí. Bueno, eso es otra terapia que hice, Reiki. Casi nunca lo digo porque lo incluyo como mágicamente dentro de mis, o sea, digamos que está incluido dentro de mis terapias, pero no es como, no, te voy a hacer Reiki, no, está dentro de mis terapias. Mis terapias no se llaman biodescodificación o biomagnetismo, yo las llamo de otra forma porque incluyo otros temas y otros estudios que he hecho. Pero es cierto, ¿no? Como al final es a través de la energía que... Tal cual. Súper. Muchas gracias, Catalina, por compartir y por abrirte. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Dice Catalina que gracias. Me encanta este espacio. Pues bueno, pues vamos a seguir compartiendo más información. Muchas gracias, Andrea, por estar aquí. Seguramente van a tener más sorpresas de nosotras dos porque yo siento que nos unimos para hacer muchas cosas. Desde el primer día que nos conectó María Paula de Mompreneurs, a la que siempre le voy a dar las gracias por esa mente que ven tú y tú. Haz de cuenta que nos presentaron para hablar como si hubiéramos hablado por siempre. Entonces seguramente va a haber mucho de nosotros más adelante. Y me gustaría que cerraras con algo, André. ¿Con qué quieres cerrar este espacio? Bueno, aprovechando esa pregunta de Catalina, que nuestro mandato sea el amor. Realmente, si nosotros nos conectamos día a día con el amor, ya, eso hace que las cosas sean mágicas. Les voy a contar llegó la hora de finalización, Dios mío, ya. Cuéntamela, que no. Les voy a contar un secreto que yo hago todas las mañanas, después de mi meditación y de levantarme y de agradecerme todo. Me pongo los lentes del amor y literal hago como si, o sea, hago el movimiento, porque recordemos que nuestro cuerpo, le encanta que nos movamos, el cerebro le encanta que no solamente digamos, pensemos, sino que hablemos. Y que generemos algo físico, que lo expresemos, entonces, hagan de cuenta, acá justo tengo mis gafas, pero no lo hago. Cuando tú coges unas gafas y te las pones, ese mismo movimiento, pero sin gafas, lo hago todas las mañanas. Y le digo a mi cerebro, hoy me pongo los lentes del amor para ver todo con amor. Y eso, desde que lo estoy haciendo, créanme que ha sido espectacular. Ay, qué lindo. Muchas gracias por ese compartir. Mañana mismo, hoy incluso para dormir. A ver si mi cerebro se programa para eso. Pues muchas gracias. Para no pelear con el esposo, o con la hija, o con el hijo, o con el gato, o con el perro. Sí, yo creo que sí, vemos al otro con esos lentes del amor y puedo ver su humanidad detrás de ese momento de explosión, puedo tomar mejores decisiones. Total. Así es. Pues muchas gracias. Muchas gracias a quienes estuvieron por acá conectados. Recuerden que este episodio se reproduce y si quieren escuchar más de La Voz de Tribu Orgánica, estamos en Spotify, en Deezer, en YouTube. Y muchas gracias por este espacio, por estar aquí. Gracias, Andrea, por haber aceptado la invitación y nos vemos la próxima. Gracias, Cari. Gracias a todos. Chao.